Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con nuestra sesión para hablar el día de hoy. Bueno, continuar con el elemento subjetivo del dolo. Recapitulo. El dolo actualmente lo vamos a estudiar en el tipo penal. Vamos a decir que es el principal elemento subjetivo genérico del tipo. Y además, que el dolo se integra con dos elementos: el conocimiento y la intención. Entonces, vamos a ver que esto es importantísimo. Vayamos a la definición de dolo. ¿Cómo podemos definir algo? Pues, retomando la definición legal, ¿se acuerdan? ¿Me ayudan leyendo el artículo 9, Código Penal Federal, nada más lo referente al dolo? Vamos a partir de esa definición, por favor. ¿Lo tiene alguien a la mano? Artículo 9. Yo, profesor. Dígame, Adelante, compañero. dígame, Hilda. Sí. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Entonces, vamos aquí sin entrar a definiciones doctrinales de mayor envergadura, porque todas caen en este elemento. Bueno, sí, todas las actuales caen en esta consideración. Es decir, consideran que obra dolosamente quien conoce las circunstancias esenciales del hecho y decide realizar la conducta porque quiere o acepta el resultado. Entonces, este obrar doloso, vean ustedes que va a tener algunos elementos. Primero que nada, conocimiento de qué. Recuerdan que la clase anterior me cuestionaba, pues, ¿qué es lo que debo de conocer? Muy bien, pues debo de conocer para obrar dolosamente las circunstancias esenciales del hecho. Veámoslo así, piénsenlo esto como elementos del dolo para poderlo conceptualizar. Díganme, por favor, si ven mi pizarrón. Sí se ve. Ya se ve, muy bien. Miren. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy en contra de proporcionar conceptos escritos en piedra. A mí me gusta dar los elementos de la institución jurídica, en este caso de una categoría del tipo penal, y que ustedes construyan su concepto. Pero debe de tener estos elementos. Miren. ¿Qué elementos, de acuerdo a lo que acabamos de decir, y esto, insisto, está retomado de la propia legislación y obviamente de la doctrina? Por eso, si ustedes ven, lo denominó elementos del concepto. Recuerden, cognitivamente primero tengo una idea, luego tengo un concepto y al último extraigo una definición. ¿Sí queda claro? La idea de dolo es, pues es cuando quiero cometer el delito.
más menos. Veamos el concepto, qué elementos debe de tener ya desde un punto de vista jurídico. Para de ahí partir al resto de nuestras definiciones. Entonces, ¿dónde está mi? Espérenme tantito, aquí está. Mire, el primer elemento, insisto, que debemos de tomar debe de ser el conocimiento. Pero les decía, ¿conocimiento de qué? Pues yo puedo tener conocimiento de muchas cosas. Tiene que ser el conocimiento de los, perdónenme, de las circunstancias esenciales del hecho. Obviamente me refiero a un hecho típico. Muy bien. Primer elemento. Si el tipo penal dice al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión, pues las circunstancias esenciales serán privar de la vida a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Ya que tengo conocimiento de este elemento, el segundo que debo de realizar es un acto volitivo. Que se traduce en la decisión de realizar la conducta. ¿Pero qué conducta? Pues la conducta encaminada al resultado. En este caso, al resultado típico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se requiere una decisión. Esto es un acto volitivo. Entendamos, los actos volitivos es aquellos por los cuales el ser humano encamina su actuar en la realidad. Cuando yo decido levantarme para ir a trabajar, ¿está usted de acuerdo que eso es un acto volitivo? Pareciese que sí, ¿no? Y posteriormente despliego la conducta para el resultado que he decidido. En este caso, levantarme, lavarme los dientes, desayunar, vestirme, cambiarme, tomar mi vehículo y llegar a la oficina. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Sí, doctor. Pero en este caso, gracias Rubén, en este caso, mi conducta va encaminada a un resultado típico. En el ejemplo que daba al inicio es privar de la vida a alguien.
Entonces es indispensable este segundo elemento. El tercer elemento que va a tener el dolo, y esto lo vamos a analizar en una sentencia. En una sentencia quiero que me analicen la conducta y el elemento subjetivo. Bueno, ya podemos analizar elementos objetivos y subjetivos de la misma. ¿Estamos? Entonces les voy a compartir una sentencia sencilla de un allanamiento de morada. Creo que un allanamiento de morada pues es algo que podemos analizar controladamente. Ya después, si quieren, podemos ver algo, a lo mejor un secuestro, cuestiones por el estilo. Muy bien. Pero ahorita vamos a empezar con un allanamiento. El siguiente elemento que requiere el dolo es la intención del sujeto activo, que se traduce en que quiere o acepta el resultado típico. Entonces vean ustedes, estos tres elementos tienen que estar forzosamente entrelazados para hablar de dolo, para analizar si la conducta, si el sujeto realizó una conducta de manera dolosa o no. Insisto, tenemos que ver estos elementos. Muy bien. Entonces, partamos al análisis de estas consideraciones. Primero hablemos de el conocimiento, el primer elemento que les estoy dando. Y aquí vamos a analizar algunas cuestiones. ¿Puedo dejar de compartir el pizarrón? Sí, doctor. Sí. Miren. Hablemos del conocimiento. Esto es complicado, ¿no? ¿Yo cómo voy a saber qué conocimiento tiene usted? Esto se vuelve difícil. Vamos a decir que para afirmar que el sujeto obró dolosamente, es indispensable acreditar que conocía las circunstancias esenciales del hecho al momento que realiza la conducta. Pensémoslo así. Es tanto como afirmar que sabía lo que estaba pasando, sabía que su actuar es contrario a la ley, y no obstante, decide realizar la conducta. Piense usted, si Juan tiene un arma de fuego, una pistola, la apunta hacia mi persona sabiendo que está cargada y jala el gatillo, pues podríamos pensar que tiene conocimiento de que su actuar puede producir la muerte. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Entonces, analicemos esto. El conocimiento, bueno, parece lógico pensar que el conocimiento es un presupuesto de la intención.
Piénsenlo así. ¿Puedo yo tener la intención o querer algo si no conozco lo que quiero? ¿Qué opinan? ¿Es necesario que conozca previamente para querer algo? Sí. ¿Me podrías dar un ejemplo, Rubén, de manera coloquial? Conocer algo para tener la intención. Ujú. Mm, No puedo, por ejemplo, yo andar con alguien si no la conozco, ¿no? Una persona. Ok, bueno, salir de manera sentimental, amorosa con una persona, requiere usted primero conocerla para después tener la intención de establecer un vínculo. ¿Más o menos? Sí, doctor. Ok, podría ser, porque aquí piensen ustedes que vamos a analizar ya el elemento subjetivo. ¿Qué quería? ¿Qué intención tenía el sujeto activo al desplegar la conducta? Entonces, aquí necesitamos analizar cómo vamos objetivamente, porque este es el tema para el derecho, ¿no? ¿Cómo puedo objetivamente establecer las razones que llevan a un sujeto a cometer una conducta? Porque ya entramos en un plano, pues, como lo hemos establecido desde un inicio, subjetivo. ¿Cómo el juez puede saber qué intención tiene eh, Juan o Pedro cuando hace A o B? Esto se vuelve complicado y nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el grado de conocimiento exigible para el dolo? Es decir, tengo que conocer los elementos esenciales del tipo. Muy bien, pero ¿en qué grado? ¿Concuerdan conmigo? Sí. Piénsenlo así. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esta expresión de la ignorancia de la norma no te excluye de su cumplimiento? Sí. Sí. Ok, ¿y cómo la interpretan? Mm. Que aunque desconozca los elementos normativos, ¿cómo se llama? Puede incurrir en una responsabilidad. Ok, bueno, pensémoslo directamente a la materia penal, ¿no? Pero este Ujú. es un principio general del derecho, ¿no? Mm, No únicamente aplica en materia penal, ¿o sí? Es Pensemos, para todo. aplica en toda cuestión de derecho, ¿no? Ujú. Eh, si yo abro el portón de mi casa y me pongo a vender micheladas, llegan, me clausuran y me multan y le digo a la autoridad Sí. administrativa, es que yo no tengo conocimiento que se necesite un permiso o una licencia. ¿Qué me van a decir? Pues si usted no lo sabe, ese es su problema, ¿no? Sí. Ulises, usted me dijo que es fiscalista, ayúdeme. A ver, ¿qué me va a decir? Coménteme. Bueno, quería comentar lo que yo lo veo como cuando vimos el imperativo categórico con Kant, que establecía más o menos la idea de que había máximas, ¿no? Como leyes universales que debíamos seguir, independientemente de saber si podría haber, no, una sanción, sino que debían ser los ejes rectores, digamos, de nuestra conducta. Entonces, yo lo asimilo a algo así, o sea, no es un principio general de derecho que establece que pues tienes que hacer las cosas correctas, que a veces no basta con que sepas la cuestión reglamentaria, sino que es el sentido común y la ética, digamos, lo que sigue, lo que rige ese actuar.
Pero, o sea, sí entiendo la idea del máximo categórico kantiana, pero me parece que está más enfocada a una metafísica de la moralidad, ¿no? Propiamente de la ética. Pero en el plano jurídico, porque piénsele usted así, ya hemos analizado varios aspectos del derecho del ius puniendi. Y hay ocasiones, como hemos visto, que aunque yo desconozca o que desde mi cosmovisión tal conducta no sea considerar un delito, si llego a una comunidad y la cometo, pues voy a estar sancionado, ¿están de acuerdo? Ya podremos hablar si habrá ahí un error de prohibición, un error de tipo como excluyente, pero por regla general, el desconocimiento de la norma no me excluye de su cumplimiento. Piénsenlo así, conductas que en nuestro país son de lo más normal, en otros países pues, te pueden llevar a una infracción, ¿no? Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos o a, no sé, Inglaterra, Japón, a otro país de este corte, common law, algo por el estilo? ¿Han ido a Estados Unidos? ¿Nadie? Cierto. Usted sí, Rubén. Y le pregunto, Rubén, ¿usted por dónde se cruza las calles en Estados Unidos? Hasta el semáforo. Por el paso cebra, ¿no? Ujú. Porque ¿qué te pasa si no te cruzas por ahí? Infracción. Y, y cuando fuiste la primera vez, ¿por dónde te cruzabas la calle? Pues donde yo quería. Ah. Y no te tuvo que llamar la atención un policía y explicarte que a la próxima te iban a multar. Cierto. Y les pregunto, aquí en Ciudad de México, por lo menos, ¿por dónde nos cruzamos la calle? Por donde sea. Por donde se nos dé la gana, ¿no? Sí. Yo he visto personas atravesándose la autopista México-Pachuca. Sí. Entonces, insisto, y a lo mejor para nosotros es lo más normal. Y no quiero decir que no sea infracción, porque nuestro reglamento de tránsito establece que es una infracción atravesarnos así. Bueno, no en el de tránsito, creo que es en el de justicia civil. ¿Por qué? Pues porque estamos violentando el orden. A lo que voy es justo eso. ¿Cuál es el conocimiento o el grado de conocimiento exigible para el dolo? La respuesta primaria nos la da Mesger. Cuando él analiza los elementos y propiamente el dolo, nos dice que es el grado de conocimiento se traduce en que sea necesaria y suficiente una valoración mental en la esfera de lo profano. No, ¿lo puedo repetir, por favor, doctor? ¿Sí? Que sea necesaria y suficiente una valoración mental en la esfera de lo profano. Veamos, bueno, aquí cuando se utiliza la palabra profano, entendámosla como el hombre común, el hombre medio. Esta teoría alemana al día de hoy tiene repercusión, ¿eh? O sea, esta idea de lo que haría el hombre medio, el hombre común, se sigue aplicando. ¿Qué quiere decir? Pues es una valoración que cualquiera puede realizar.
Y aquí regresamos acá, ¿no, Ulises? Como tú me lo decías. Bueno, pues, a ver, en esta circunstancia, ¿qué es lo que haríamos el común denominador de las personas en la misma situación? ¿Sí me explicó? Si yo levanto un cuchillo con la intención de clavárselo a alguien, pues la valoración mental que me da es que quiero dañar a esa persona, que conozco que esto es indebido. ¿Están de acuerdo? De ahí que cuando hablamos de error de tipo y error de prohibición, estamos hablando de cuestiones subjetivas. El sujeto activo del delito, pues no desconocía este elemento, pero no por una cuestión, digamos, porque sale del común denominador. Estamos en la cosmovisión del sujeto, no le podemos generar reproche porque esta conducta no puede ser reprochable. Ya hablaremos de eso más adelante cuando veamos causales de atipicidad. ¿Estamos? Pero mientras, piénsenlo así. Véanlo de este modo. La representación que tiene en la mente del sujeto cuando obra dolosamente abarca las circunstancias y las consecuencias de su actuar. Entonces, repito, para entender la intención o no del sujeto al momento de cometer la conducta, hay que analizar que este sujeto comprende o tiene conocimiento de las circunstancias y las consecuencias. Por eso, Ulises, en el ejemplo que les puse a analizar de los gaseros, ahora con este un poquito más, ¿cómo ves? Este sujeto que está en una riña, habría que analizar las circunstancias y la consecuencia de su actuar. Si él entiende estos dos elementos y no irnos al resultado, ¿sí me explicó? Porque aquí vamos a calificar el elemento superior. El resultado, pues a todos y a todas nos quedó claro, ¿no? El sujeto está tendido en el piso, pero viene el elemento, circunstancias y consecuencias del actuar. Y veámoslo así. Creo que tú el elemento que manejabas, Ulises, recuérdame si estoy en un error, o corrígeme, mejor dicho, si estoy en un error. Lo que tú decías es, a ver, hay un primer momento cuando están en una contienda de hecho. ¿Estamos de acuerdo? Y en la contienda de hecho, pues parece ser, salvo que yo esté en un error, que inician liándose a golpes, ¿no? Las cuatro personas. Pero después hay otro momento donde uno toma, creo, la manguera del gas y le avienta en la cara gas. Y después Sí, otro saca un, no sé, un palo, un tubo y los empieza a golpear. Ese primer momento, si analizamos el momento de la riña, pues ahí me parece que podríamos hablar de lesiones en riña. ¿Están de acuerdo? Los cuatro sujetos saben las circunstancias y quieren las consecuencias. Pero a mí me parece que desaparece la riña cuando otro sujeto ya toma un objeto ya con la intención de agredir de un modo distinto.
no sé, echarle gas en la cara a una persona, no sé qué consecuencias puede tener, pero no me parece que sea simplemente una riña a golpes. Y ya después el otro elemento que le golpea con un tubo en la cabeza, pues ahí la circunstancia y la consecuencia, me parece que el sujeto está consciente, ¿no? Ya ni siquiera quiere repeler una agresión, ya ni siquiera están en una contienda de hecho, ya su intención creo que va más allá. Y el elemento toral que señalaba Ulises para analizar la conducta, el tercer momento, ya cuando está en el piso, inerme, y lo sigue golpeando, pues me parece que ahí estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Analicen el elemento subjetivo en este caso. Me parece que ahí son dolosas, ¿no? Ahí estamos todos y todas de acuerdo en que esta es una conducta dolosa. Sí. Ok. Y entonces analicemos desde el punto de vista del hombre medio, del entorno común social. ¿Ustedes creen que el sujeto activo del delito, enfoquémonos nada más en el que tiene el palo, el tubo, no sé qué era, enfoquémonos en la conducta de él, ¿sale? ¿Qué piensan ustedes? ¿El hombre común sabe que si le da un tubazo a otro en la cabeza lo puede matar? Sí. Sí, Pues sí, ¿no? No veo cómo alguien, o sea, y creo que esto lo aprendemos desde niños, ¿no? No requiere mayor análisis. Ok. ¿Y creen ustedes que en la mente de este sujeto activo existe una representación? Es decir, te voy a golpear con este tubo. Él entiende, a eso me refiero cuando hay una representación, ¿no? Una representación mental. Él entiende las circunstancias y las consecuencias de su actuar. Sí. sí, Ok. Ahora bien, insisto, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y, y voy aún más. Tan sabe las circunstancias y entiende las consecuencias que incluso ya en el piso, el otro creo que ya está inconsciente o todavía estaba consciente, recuerden. Inconsciente. Y lo sigue golpeando. O sea, ya no podemos hablar ahí de lesiones en riña de ninguna forma, ¿o sí? No. no, O sea, a mí me parece que si bien le va, la clasificación que se haría sería lesiones calificadas. Si bien le va, porque creo que sí podríamos estar hasta hablando de una tentativa de homicidio. Y sería calificado. Lleva ventaja. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Pero bueno, eso ya será después para el juicio de tipicidad, ¿no? Pero ahorita de momento sigamos con la conducta. Esta concepción, esta idea del dolo, pues nos va a traer problemas en la práctica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Solo el sujeto que actuó, en este caso, la persona que golpeó con el tubo, pues es el único que sabe con certeza lo que sabía y lo que desconocía. ¿Están de acuerdo? El juez, el fiscal que lo acusa o su defensor deben realizar una valoración de este elemento, pero de forma objetiva. ¿Y cómo va a ser esto? Aquí es donde viene el problema, ¿no? Imagínese usted si es juzgador
juzgadora, pues ¿cómo vas a ver lo que el otro sujeto entiende o conoce? En el caso que yo le di, tienen ustedes un video, pero cuando no hay videos, cuando solo hay testimonios, se vuelve complicado el problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con este problema? Pues el juzgador tiene que situarse mentalmente o realizar una hipótesis. Recuerden que en el proceso penal, bueno, y en el proceso en general, se realizan investigaciones fácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Se realizan investigaciones de hechos ya pasados por medio de hipótesis. Fíjense, en el proceso analizamos hechos en el presente, hechos que ocurrieron en el pasado para reglamentar el futuro. ¿Se dan cuenta? Conjugamos 3 tiempos gramaticales. En el proceso voy a analizar hoy los hechos que ya pasaron para tener consecuencias en el futuro. Por lo tanto, el juzgador, el fiscal mismo, al hacer su teoría de caso, o el propio defensor, pues debe de realizar una hipótesis, colocándose en el momento previo a la realización de la conducta para analizar cuál era la finalidad del sujeto activo al realizar. Es decir, ¿qué elementos debemos de tomar en cuenta en este ejercicio? Regresemos a nuestro pizarro. Mire. Para analizar el dolo o la conducta en general, pero bueno, ahorita veamos dolo. Mire. Veamos el análisis hipotético del dolo. ¿Qué elementos debemos de tener? ¿Qué elementos vamos a tomar para realizar un análisis hipotético del dolo? Veámoslo así. Primero, la intención. Perdónenme. Primero, la finalidad. ¿La finalidad de qué? De la conducta. Para ello, hay que preguntarnos, ¿qué quería conseguir
el sujeto activo con su conducta. ¿No? ¿Cuál es la finalidad? Y otra vez aquí Ulises, ¿no? Regresemos a este ejemplo. ¿Cuál era la finalidad? En este caso de los gaseros. Pues tal vez en un primer momento, si analizamos nada más un pedazo del video, pues la finalidad a lo mejor sería repeler una agresión, ¿no? Pero ya después vemos que esto pues va cambiando. El siguiente elemento. La planeación. ¿Hubo un momento previo de reflexión a cometer la conducta? Sí, Recordemos que este momento mental puede ser de unos cuantos segundos, minutos, o puede ser una planeación larga, ¿no? Piénsenlo así. No sé, el delito de privación de la libertad en su modalidad secuestro, pues requiere a lo mejor una planeación, una distribución de roles y de tareas. Y una planeación a lo mejor, no sé, semanas, meses. Pero puede haber ocasiones que la planeación puede resultar rápida, ¿no? Como en el video que vimos. Pues cuando yo agarro un tubo y lo utilizo para golpear en la cabeza, pues creo que conlleva a que lo recapacite antes de hacerlo, ¿no? Entonces, esto se vuelve indispensable. Hay que analizar si existe o no alguna forma de planeación. Después, el contexto circundante de la conducta. Es indispensable conocer el contexto. ¿Qué quiere ver? Que para que yo pueda calificar o no tu intención, pues requiero saber en qué momento, qué circunstancias había alrededor de tu actuar. ¿Están de acuerdo? sí, ¿Por qué? Pues porque ello me permite analizar si esto, insisto, se realizó de manera dolosa o puede haber sido de otra forma. Entonces, es importantísimo este elemento. Posteriormente, hay que tomar en cuenta los medios con los que contó el sujeto activo. Medios de comisión. Es decir, el arma ya la traías o la agarraste en el momento. Esto también denota la intención. Bueno, pues si yo ya traía un arma y, y había planeado la conducta, pues nos lleva a una cuestión de analizar tu intencionalidad.
Estos elementos, estos 4 elementos, son indispensables para realizar mi hipótesis sobre el dolo. ¿Puedo dejar de compartir pizarrón? Sí, Muy bien. Véanlo así. Si tomo en cuenta estos elementos, puedo emitir un pronóstico es decir, puedo realizar una hipótesis sustentada en una probabilidad. Que me permite entender si el sujeto conocía o no el peligro que encerraba la conducta para el bien jurídico que puso en riesgo o que afectó. Y si con este análisis, él podía entender y medir las consecuencias de su actuar. Entonces, nuevamente, voy a realizar una hipótesis, en este caso fáctica, y la misma debe de estar sustentada en una probabilidad. ¿Qué tan probable es que este sujeto entendiese estas circunstancias? Por ello no es suficiente con que el sujeto activo nos diga que sabía las consecuencias de su conducta. Sino que es indispensable que se sustente con medios de prueba. Piénsenlo así. En materia penal, no puedo sentenciar a alguien con la pura confesión. Hay norma expresa. ¿Están de acuerdo? La sola confesión del sujeto activo del delito no es suficiente para condenar. ¿Queda claro? Entonces no basta con que me diga que lo sabe. Necesito sustentar en argumentos y con medios de prueba justificar los argumentos. Entonces, veámoslo así. ¿Escucharon ustedes el caso de Querétaro? De una adolescente, si mal no recuerdo, de 14 años que se estaba iniciando un procedimiento penal contra ella. ¿O no escucharon las noticias? ¿Recuerdan ustedes qué delito le imputaban? Sí, le imputaban, creo que ya retiraron el proceso. Homicidio, me parece. Homicidio, directamente. Me Sí, habían... según el fiscal, Ajá. según el fiscal no la estaban acusando, imputando por aborto, sino por homicidio, porque tenían ellos datos de prueba de que había nacido el producto o el bebé, no sé El si se puede bebé. llamar así, y, ajá, y tenía signos, bueno, en las en las diligencias que le hicieron, los pulmones tenían síntomas de asfixia y en el cuello, me parece, pero bueno, al final, ayer habló el fiscal que retiraron los cargos contra esta menor porque me parece que fue producto de una violación. Ok. Y fíjense que en esta conducta, si es así, bueno, como estoy entendiendo, pues sería un homicidio doloso, ¿no? Y aquí lo que habría que analizar pues, son estos elementos. Estos elementos para ver
esta cuestión. Recuerde, se tiene que analizar, pensémoslo así, para analizar el dolo tenemos que realizar, analizar la conducta de una manera o una perspectiva ex ante. ¿Qué quiere decir? Que antes de realizar la conducta, el sujeto conocía los elementos y quería las consecuencias. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo. El análisis del dolo, dentro del aspecto conocimiento, no podemos acreditarlo de manera ex post, es decir, posterior a la conducta. ¿Cómo sería ex post? Pues verificando si se dio el resultado típico y decir, ah, mató, pues entonces quería matar. ¿Sí me explicó? De ahí que la clase anterior, cuando hablábamos de delincuencia organizada, ¿se acuerdan que les preguntaba estos temas? Porque ustedes, pareciese ahí que el legislador lo que nos está diciendo es un ejercicio ex post, es decir, posterior a la conducta. Se da el resultado típico, te sanciono. Y lo que nos exige el análisis del dolo, insisto, es un resultado ex ante. Piénsenlo así. A veces realizamos conducta. Esto que estamos viendo de la riña, si un sujeto golpea a otro con el puño en la cara y él cae y se desnuca, ¿qué le imputarían ustedes? Estamos hablando de una riña, lo golpeo y él se cae, se pega con la banqueta y se desnuca. ¿Cómo analizaríamos el elemento subjetivo, en este caso dolo? ¿Qué piensan? ¿Qué hipótesis harían ustedes? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. Bueno, y aparte de ignorarme, ¿qué más hacen? maestro, podría ser un homicidio, pero no sería doloso. Yo creo que sería culposo, ¿no? ¿Por qué, Judith? A ver, Porque analízame en los... un, en un principio es una riña y pues obviamente tienen bueno, la intención es lesionarlo, pero pues si concluye en un dolo, digo, en un homicidio, no es una intención principal o inicial el homicidio. Por eso creo que sería culposo. Pero ¿cuál era a ver, pero analiza el elemento subjetivo. Es que usted está planteando el análisis ex post, es decir, del resultado.
Y me preocupa que los análisis que me realizan siempre son desde el causalismo. Si ya hemos hablado que el causalismo se superó hace más de 2 siglos. Hay un muerto, eso es innegable. Pero, ¿cuál era la intención del sujeto al dar el puñetazo? La intención de... Presionar. Perdónenme, se me encimaron. A ver, José, te escucho primero y ya después lo demás. Bueno, yo creo que este hecho tendría que tipificarse como un homicidio en riña. Realmente la intención de la persona que da el puñetazo no era matar a la otra persona, sino que fue simplemente una circunstancia del hecho. Eh, mm, por lo cual no considero que haya obrado de forma dolosa o con la intención de matarle. Analizando el cuadro que nos acaba de compartir, eh, Ajá, a ver, con estos elementos. la finalidad de la conducta, pues obviamente no era matar a la otra persona, no fue planeado. Las circunstancias, el contexto circunstante de la conducta, esto es qué circunstancias había alrededor, es que había una riña, pero no había la intención de asesinar a la otra persona, no estaba dentro de lo que quería conseguir. Las medidas, los medios de comisión eh, con las que contó el sujeto fue pues, precisamente que se encontraba en una riña donde las dos personas estaban actuando de forma activa. Ujú. Pero, otra vez, ¿por qué homicidio? ¿Es reprochable al sujeto el homicidio? De, Yo O sea, considero que sí. de que hay un muerto, hay un muerto. Pero mi pregunta es, ¿mi conducta fue encaminada a ocasionar el homicidio? ¿O estamos regresando al causalismo? La causa de la causa es la causa de lo causado. Tú le pegaste y por eso se murió. Son las lesiones, ¿no, doctor? Pues no sé, a ver, usted, Cintia dice que muerte. Ulises Bueno, yo también. pensándole así como lo dice, pues tal vez no, pero en O sea, primera sí. ya aplicando lo que llevamos todo el semestre viendo, pues sí, maestro, también. O sea, Usted abusa. pero no estaría relacionado los golpes que le dio, por lo cual él se cayó y se murió. Por eso, pero a ver, regresemos. Si este sujeto es ese análisis que realiza Cintia me parece desde el causalismo puro, ni siquiera neocausalismo. Entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo analizando la intención del sujeto? En el caso que veíamos de los gaseros, ahí estuvieron de acuerdo conmigo que sería una tentativa de homicidio, pero no se murió. Entonces, a ver, pónganse de acuerdo con ustedes mismos. O eso no es, o qué hacemos. Me parece que hay que analizar, uno, mi conducta desplegada, ¿cuál fue? Veamos elementos objetivos. Golpear a alguien, ¿no? Sí. ¿La desplegué voluntariamente? Sí, conducta voluntaria. ¿Lesioné un bien jurídico tutelado? Sí. Con Sí. mi conducta nada más, no la consecuencia de mi conducta, ¿estamos? Okay. Mi conducta que lesionó la integridad física, pues de manera, no sé, una riña que pueden ser lesiones de 15 días para que sean penalmente relevantes, ¿no? Ujú. Sí. Lesiones primeras. Ok, hasta ahí pasemos al elemento subjetivo.
Conocía yo las circunstancias, el hombre común conoce las circunstancias de que si yo te golpeo te puedo lesionar. Sí, 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 Decido, bueno, las conozco previamente a realizar la conducta, sí, decido realizar los actos tendientes a conseguir mi objetivo, en este caso lesionar el bien jurídico tutelado, Sí. y mi intención, acepto el resultado que es lesionarte, Ujú. sí, ¿ok? sí. Y entonces, en este elemento que es mi intención, las circunstancias y los elementos que compartí previamente en el cuadro, ¿en dónde cabe que te quiero matar? ¿Dónde entra? no hay. Ese ya sería más el resultado, ¿no? De mis Pero el resultado, acciones. pero el resultado es consecuencia directa de mi conducta. no, indirecta. ¿Sí me explicó? Sí, Insisto, nadie está discutiendo si hubo una persona que perdió la vida o no. Sería tan absurdo como decir, bueno, ok, lo golpeo. ¿Estamos? Cae en el arroyo vehicular porque nos estamos peleando en la calle. Pasa un camión y lo atropella. ¿También sería homicidio? Bueno, de mi parte. No, Pero si hay un muerto, no. ¿Y qué ocasionó que se cayera sobre el arroyo vehicular? el golpe. bueno, Ah, es que ya viéndolo así, maestro, resulta ridículo cómo lo plantea. Ujú. Porque si regresamos a ese punto, regresamos al causalismo. Ujú. Y recuerden que, por lo menos en nuestro país, la mayoría, bueno, todos los códigos de nuestro país retoman un finalismo. Nosotros tenemos, Maestro, mándeme Judith, ay, mándeme, perdón. Es dígame. que me acordé ahorita de la figura que, bueno, se eliminó de la preterintencionalidad, ¿no? En los delitos, que antes, pues los modos de comisión eran dolosos, culposos o preterintencionales. Justo este era el punto intermedio entre esas dos circunstancias. Que, bueno, ahorita retomando esta, esta plática, me saltó ahorita la idea. Justo, y por eso se desapareció, para entrar a un sistema de corte finalista. Esto fue en la reforma del 94, si mal no recuerdo. Sí, creo que Entonces, ténganlo ustedes presente cuando realicen el análisis. Insisto, no forma parte del dolo, del análisis del dolo, el conocimiento, es decir, que yo conozca que los resultados efectivamente se dieron. Bueno, que hay Entonces, un, ahí, perdón, perdóname. entonces ahí entonces aplicaría el conocimiento, la aceptación de las consecuencias, y lo que nos había dicho eh, de la configuración del escenario, la configuración hipotética. Exactamente. Cuando yo realice mi hipótesis, si tú sabías o no sabías, si tienes conocimiento o no, si querías o no querías, insisto, mi hipótesis se debe de realizar de manera ex ante, antes de que cometas la conducta. Porque si mi hipótesis la realizo ex post, es decir, pues hay un muerto, o sea, desde el resultado, después de desplegada la conducta. Esto me permite, insisto, analizar esta intención. Muy bien. Ahora, piénsenlo de este modo.
El conocimiento del sujeto activo recae respecto de las circunstancias esenciales, pero también de las accidentales. Y esto es relevante porque puede aparecer figuras con consecuencias jurídicas distintas. Como les decía, la falsa apreciación, el error, que pueden traer como consecuencia la prohibición, perdón, la eliminación del tipo. Denme un segundo. Hay que analizar que las circunstancias esenciales o accidentales en la conducta y el conocimiento de las mismas son indispensables para este elemento subjetivo. ¿Por qué? Respecto de las circunstancias esenciales, nos puede dar como consecuencia, insisto, causales de atipicidad o excluyentes de responsabilidad, como lo puede ser el desconocimiento o la falsa apreciación. Desconocimiento o falsa apreciación ¿de qué? De las circunstancias esenciales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues se elimina el dolo. Si desconozco este elemento fundamental del dolo, podemos decir que no tendremos, si no conozco las circunstancias, pues no hay dolo. También puede tener circunstancias que agraven o atenúen la penalidad. Más, Antes, por ejemplo, en este ejemplo que nos dio de la muerte en la riña, ¿cuáles serían esas circunstancias esenciales que pudieran tener causales de atipicidad? ¿En cuál? ¿Pero cuál riña? ¿La de En el ejemplo que nos puso ahorita, que una persona golpea de a un otra? golpe desnuca a otra, sí. Ok, pues es que aquí las circunstancias esenciales sería, desde mi opinión, no habría ninguna que pueda eliminar el dolo. No podemos hablar ni de desconocimiento o falsa apreciación de las circunstancias, porque la circunstancia, cuando hablamos de dolo, perdóneme, cuando hablamos de lesiones en riña, estamos hablando de una contienda de hecho para lesionarnos. Entonces podríamos decir que esas circunstancias esenciales eh, se reflejarían precisamente en ese conocimiento de la persona que tenía al dar el golpe, sabía que iba a lesionar a la otra persona, independientemente de que haya sido una lesión o la muerte, ¿no? Ex- Bueno, es que la intención cuando yo doy un golpe en riña, pues creo que no es matarte. No, hablo acerca del conocimiento que sabía que iba a provocar una lesión. Ah, ok, pero que voy más allá. ¿Qué lesión te puedo provocar en una riña? Tú sabes, piénsalo así. ¿Alguna vez te has liado a golpes con alguien? Creo que cuando era más joven, sí. Ok. Y cuando eras más joven, en aquella ocasión, ¿tu intención era matarlo? No. Pero tenías conocimiento que de un golpe le puedes matar. Mm, no necesariamente. Difícilmente, ¿no? Tendría que ser algo excepcional. Y me refiero a un solo golpe con el puño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da
este elemento indispensable. La circunstancia, el conocimiento que tiene respecto de esta circunstancia concatenado con la conducta desplegada. Y obviamente el resultado que quieres. Voy otra vez. En esa ocasión que te liaste a golpes, ¿qué resultado pretendías? Lesionar. Ah, bueno, pero se cae y se muere. Eso, pues, excede al elemento subjetivo. Es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese tipo de conductas, en el ejemplo que estoy viendo, pues es difícil hablar de un desconocimiento o falsa apreciación de las circunstancias esenciales. Ujú. ¿No? Pues, o sea, ¿cómo puedo yo tener una falsa apreciación de una riña? Ujú. Se vuelve complicado, ¿no? Pero, Por pues, eso, dígame, perdón. por eso van como relacionados el conocimiento con la intención. Exactamente. El conocimiento previo de las circunstancias. El elemento volitivo, desplegar la conducta, conociendo el resultado y queriendo las consecuencias. Si no tenemos este análisis, insisto, no podemos estar hablando de dolo. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Muy bien. Ahora bien, les decía, hay que entender que el artículo 9 del Código Penal Federal bueno, el texto o cómo está redactado, pareciese sugerir que el sujeto activo del delito requiere el conocimiento del texto de la ley, es decir, de entender la descripción típica. Pero debemos de entender que esto no es así. El único conocimiento que exige el legislador es que el sujeto pueda identificar las circunstancias y consecuencias esenciales de su actuar. Por lo tanto, el único conocimiento que se requiere para obrar dolosamente es el de las circunstancias de mi actuar y no el conocimiento de la ley. Es decir, no es necesario que yo conozca que esto está prohibido en el artículo 225 del Código Penal. Sí, por eso les decía, aparece esta teoría del, bueno, ya digámoslo, un tanto arcaica, del punto de lo profano. Mesger nos hablaba de esto, de lo profano. Entonces, aquí hablamos de conocimiento, elemento del dolo llamado conocimiento. Insisto, de las circunstancias y de las consecuencias de mi actuar. La siguiente sesión hablaremos de otro elemento del dolo, la intención.
¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces, ahí hablaremos de estas consideraciones, pero dense cuenta que son dos elementos distintos. Uno es el conocimiento y otro será la intención. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, siguiente clase nos toca el martes. Hasta donde recuerdo, no tengo ningún inconveniente para dar clases y si algo se atraviesa, les mando un mensajito. Muy bien, pero por acá nos vemos en principio de cuenta. Pasen bonito fin de semana largo, que les den su calaverita y nos vemos por acá el martes. Hasta luego. Gracias, Gracias. Muchas doctor. gracias. Hasta luego. Gracias, Buen fin de maestro. semana. Buen día. Buen día. Hasta luego.